Hola, hola, mi gente preciosa, bienvenidos una vez más a mi canal. Qué felicidad tenerlos aquí conmigo en un nuevo vídeo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, algo que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo y que honestamente ha generado muchísima controversia. Vamos a hablar sobre Can Yaman, Demet Özdemir y esas supuestas tensiones que existen entre ellos. Sí, lo sé, es un tema delicado, pero quiero que lo abordemos con respeto y sobre todo, tratando de entender las diferentes perspectivas. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás chismes jugosos, análisis de series y películas, y muchísimo entretenimiento. Así que no te lo pienses más y únete a esta familia. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo, Can Yaman, cuidado, Demet Özdemir explota, te arrepentirás de esto. Sé que es llamativo, incluso un poco dramático, pero quería captar su atención porque este asunto ha escalado de una manera impresionante. Lo que comenzó como rumores y especulaciones se ha convertido en algo mucho más grande, y es importante que entendamos el contexto completo antes de sacar conclusiones precipitadas. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas, especialmente después de su exitoso proyecto juntos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica. Esta serie los catapultó a la fama internacional y, como suele suceder en estos casos, la química que mostraron en pantalla alimentó la esperanza de muchos fans de que su relación trascendiera la ficción. Pero aquí es donde empiezan los problemas. A pesar de que ambos negaron repetidamente cualquier romance, la presión de los fans y los medios de comunicación fue implacable. Se les seguía a todas partes, se analizaba cada gesto, cada mirada, buscando una señal que confirmara lo que muchos querían creer, que estaban enamorados. Y claro, esto puede ser muy difícil de manejar. Imaginen ser constantemente acosados por los paparazzi, que cada paso que dan sea analizado y juzgado. Es una presión enorme y es comprensible que en algún momento pueda generar fricciones. Ahora bien, ¿dónde entra esa supuesta explosión de Demet Özdemir y ese arrepentimiento de Can Yaman? Aquí es donde las cosas se ponen un poco más turbias. No hay una evidencia concreta de que Demet haya explotado públicamente contra Can. Lo que sí ha habido son declaraciones indirectas, entrevistas donde ha expresado su frustración por la insistencia de los medios y los fans en relacionarlos sentimentalmente, incluso después de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones. Demet es una mujer muy reservada con su vida personal. Siempre ha tratado de mantener un perfil bajo y de proteger su intimidad. Es comprensible que se sienta agobiada por la constante atención mediática y por la necesidad de aclarar una y otra vez que su relación con Can fue estrictamente profesional. En cuanto a Can, su actitud ha sido un poco más ambigua. En algunas ocasiones ha alimentado los rumores, jugando con la expectativa de los fans. En otras ha tratado de desmentirlos, pero sin ser del todo contundente. Esta actitud ha sido criticada por algunos, que la ven como una forma de sacar provecho de la situación y de mantener su popularidad. Pero aquí es donde quiero que nos detengamos a reflexionar. Es fácil juzgar desde afuera, pero no conocemos todos los detalles de su relación. Quizás hubo tensiones, quizás hubo desacuerdos. Es normal que en cualquier relación, ya sea profesional o personal, haya momentos difíciles. Lo importante es que cada uno pueda seguir adelante y construir su propio camino. Además, hay que tener en cuenta la diferencia de personalidades. Demet es más reservada, más discreta. Can, por otro lado, es más extrovertido, más impulsivo. Estas diferencias pueden haber contribuido a que la situación se magnificara y a que los rumores se alimentaran. También es importante mencionar que la industria del entretenimiento es muy competitiva y exigente. La presión por mantener la popularidad, por conseguir nuevos proyectos, puede llevar a los artistas a tomar decisiones que no siempre son las más acertadas. En el caso de Can y Demet, creo que ambos han sido víctimas de las circunstancias. Han sido víctimas de la presión mediática, de las expectativas de los fans, y de las propias dinámicas de la industria del entretenimiento. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿realmente Demet explotó, y Can se arrepentirá? No lo sé con certeza.
Lo que sí es que ambos han expresado su frustración por la situación y que han tratado de seguir adelante con sus vidas. Creo que lo más importante es respetar su privacidad y dejar de alimentar los rumores. Tanto Khan como Demet merecen ser juzgados por su trabajo y por sus logros, no por las especulaciones sobre su vida personal. Al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios deseos. Merecen ser tratados con respeto y con empatía. Y quiero agregar algo más. A veces como fans nos dejamos llevar por la emoción y olvidamos que los artistas también son personas. Queremos que nuestros ídolos sean perfectos, que cumplan nuestras expectativas, pero eso no es justo. Debemos aprender a separar la ficción de la realidad y a respetar la vida personal de los artistas. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya ayudado a entender un poco mejor la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Es un tema complejo con muchas aristas, pero creo que lo hemos abordado de una manera respetuosa y objetiva. Hemos visto cómo la presión mediática y las expectativas de los fans pueden afectar la vida personal de los artistas. Hemos analizado las diferentes personalidades de Khan y Demet y cómo estas diferencias pueden haber contribuido a la situación. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la privacidad de los artistas y de juzgarlos por su trabajo, no por las especulaciones sobre su vida personal. Recuerden que al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios deseos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a ver mis vídeos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más allá de una relación profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, déjenme un like. Es una forma de demostrarme su apoyo y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. ¿Y si aún no se han suscrito al canal, qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo vídeos todas las semanas con chismes jugosos, análisis de series y películas, y muchísimo entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Además, si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a hacer crecer esta comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós. Ahora, vamos a profundizar un poco más en esta compleja situación. Para entender mejor la explosión latente de Demet y el posible arrepentimiento de Khan, es crucial desmenuzar algunos elementos clave que han contribuido a la tensión que se percibe, aunque no siempre se manifieste de forma directa y explícita. Primero hablemos del fenómeno Erkenci-Kuş. Esta serie no solo fue un éxito arrollador en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y España. La trama, ligera y romántica, combinada con la innegable química entre Khan y Demet, creó una tormenta perfecta. Sus personajes Kandibit y Sanemeyn se convirtieron en íconos, y la audiencia se enamoró de su historia de amor. La intensidad de este fervor fue tal que la línea entre la ficción y la realidad se volvió peligrosamente difusa para muchos fans. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad de los medios. Si bien es cierto que los medios tienen el deber de informar y entretener, también es cierto que a menudo se dejan llevar por el sensacionalismo y la búsqueda de clics fáciles. En el caso de Khan y Demet, los medios jugaron un papel importante en alimentar los rumores de romance. Cada encuentro casual, cada comentario ambiguo, cada publicación en redes sociales era analizado hasta la saciedad, buscando la prueba definitiva de que su amor en la pantalla se había extendido a la vida real. Esta constante vigilancia y especulación no solo era intrusiva, sino que también ejercía una presión enorme sobre Khan y Demet. Imaginen tener que controlar cada palabra, cada gesto, cada expresión facial por temor a que sea malinterpretada y utilizada para alimentar un rumor. Esta presión, inevitablemente, puede generar estrés y resentimiento. Además, hay que considerar que Khan y Demet son dos personas distintas, con sus propias vidas, sus propias aspiraciones y sus propios límites.
Es injusto asumir que simplemente porque trabajaron juntos en una serie romántica, están obligados a tener una relación sentimental. Cada uno tiene derecho a elegir a sus parejas y a vivir su vida privada como mejor le parezca. En el caso de Demet, su personalidad reservada y su deseo de mantener su vida personal alejada del foco mediático la hacen particularmente vulnerable a este tipo de especulaciones. Ella siempre ha sido muy clara en cuanto a su relación con Khan, insistiendo en que es puramente profesional. Sin embargo, sus palabras a menudo son ignoradas o tergiversadas por los medios y los fans que se niegan a aceptar la realidad. La supuesta explosión de Demet entonces no sería tanto un estallido público de ira contra Khan, sino más bien una manifestación de frustración y agotamiento ante la constante intromisión en su vida personal y la falta de respeto a su privacidad. Podría ser una acumulación de pequeños incidentes y comentarios que, con el tiempo, han llegado a un punto de inflexión. En cuanto a Khan, su actitud más ambigua y su disposición a jugar con los rumores han sido interpretadas por algunos como una forma de alimentar su ego y de mantener su popularidad. Sin embargo, también es posible que simplemente esté tratando de navegar por una situación muy difícil, tratando de complacer a sus fans sin comprometer su propia privacidad. Es cierto que Khan, en ocasiones, ha hecho comentarios que podrían interpretarse como una insinuación de que había algo más entre él y Demet. Sin embargo, también es posible que estos comentarios hayan sido sacados de contexto o que hayan sido hechos con la intención de ser graciosos y de no tomarse demasiado en serio. El posible arrepentimiento de Khan, entonces, podría ser una consecuencia de darse cuenta de que su actitud ambigua ha contribuido a alimentar los rumores y a generar frustración en Demet. Podría ser un arrepentimiento por no haber sido más claro y contundente en desmentir los rumores y en defender la privacidad de su compañera de trabajo. Pero, ¿por qué Khan actuaría de esta manera? Es importante recordar que la fama puede ser una droga poderosa. La atención, el reconocimiento y la adulación pueden ser muy adictivos, y es fácil dejarse llevar por ellos. También es posible que Khan, en un principio, no haya sido consciente del daño que sus acciones podían estar causando a Demet. Es importante destacar que Khan y Demet son actores, y su trabajo consiste en interpretar personajes y en crear emociones en la audiencia. Es natural que al trabajar juntos en una serie romántica, desarrollen un cierto vínculo y una cierta química. Sin embargo, esto no significa necesariamente que estén enamorados. Es injusto esperar que Khan y Demet se comporten de una manera que complazca a los fans. Ellos tienen derecho a vivir su vida como mejor les parezca, sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. En conclusión, la situación entre Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de un romance fallido o de un resentimiento personal. Se trata de una combinación de factores, incluyendo la presión mediática, las expectativas de los fans, las diferencias de personalidad y las dinámicas de la industria del entretenimiento. Lo más importante es recordar que Can y Demet son seres humanos como nosotros, con sus propias emociones, sus propias luchas y sus propios deseos. Merecen ser tratados con respeto y con empatía, y merecen que se respete su privacidad. Deberíamos celebrar sus logros profesionales y dejar de alimentar los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Al final, su felicidad es lo que realmente importa. Y como fans, nuestro papel es apoyarlos en su carrera y respetar sus decisiones, incluso si no las entendemos del todo. Dejemos que ambos brillen por su talento y no por los chismes.